Permítanme decirles que creo tener 4 razones que me permiten el privilegio de dirigirles algunas palabras. La primera, el ser boliviano, por supuesto. La segunda, el ser paceño. La tercera, el ser exalumno de esta superior casa de estudios. Y la cuarta, ser miembro del número de la Academia Boliviana de la Historia. Pero la razón más importante que creo me convoca aquí es mi vínculo emocional profundo e indisoluble con la figura del mariscal Andrés Santa Cruz Calaumayo. Figura que siempre me he preguntado por qué tiene que navegar en las turbulentas e inciertas aguas de un reconocimiento a medias, siendo probablemente el único de los grandes próceres de América Latina que no recibe en su propio país el lugar destacadísimo y excepcional que merece. No tengo la menor duda de que el reconocimiento de Bolivia al libertador Simón Bolívar y al mariscal Antonio José de Sucre es un reconocimiento justo y merecido. Pero en el caso de Santa Cruz, nuestra historia fluctúa en un oscilante sí, pero no, en un reconocimiento incuestionable de su capacidad como estadista, pero en una serie de cuestionamientos a partir de algunos de los hechos fundamentales de su trabajo como presidente. Y eso ha hecho que Bolivia sea una de las pocas naciones que no coloca a su figura más señera en el lugar incuestionable, definitivo, que le corresponde. En 1965, cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de Santa Cruz, probablemente fue el momento crucial en el que Bolivia reconoció de manera explícita y a través de medidas administrativas muy claras el espacio que el país le daba a Santa Cruz. En ese momento, cuando se trasladaron los restos de Santa Cruz desde Francia hasta Bolivia, era tal la importancia y la trascendencia que Francia le daba al mariscal que durante todo el trayecto del vuelo de un avión que fue prestado por el gobierno francés, el avión que llevaba los restos de Santa Cruz fue escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Francesa. Santa Cruz había sido una figura muy importante en la corte francesa en el siglo XIX, amigo personal y asesor de Napoleón III, uno de los diplomáticos más caracterizados de América Latina en Europa, nuestro embajador, por supuesto, en Francia, ante el Vaticano y ante otros países, el primer latinoamericano en recibir la condecoración de la Legión Francesa de Honor. Pero ese reconocimiento tendría que haberse trasladado definitiva e incuestionablemente a nuestro país. Esta universidad tiene el extraordinario privilegio de recoger como legado una obra fundamental, como decía María Luisa, en la tarea en pro de la educación superior de nuestro país, encarada por Santa Cruz. Santa Cruz funda la universidad que lleva su nombre, y esta universidad, depositaria de ese legado, debiera ser parte de ese impulso para colocar a Andrés Santa Cruz en el lugar que merece estar. Santa Cruz es, y creo que casi ningún historiador, ni boliviano ni extranjero, lo discute, el verdadero organizador del Estado. Santa Cruz es la figura que tiene la clarividencia para entender cómo estructurar desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de los desafíos económicos de una nación todavía desfondada por las consecuencias de la guerra de la independencia, el planteamiento de un presupuesto saneado, el planteamiento de construir las bases de la educación, de la salud y de la producción, el planteamiento de recuperar la categoría de país productor minero de nuestro país, la capacidad de entender que había que fomentar algunas actividades productivas
y el comienzo de una línea ideológica en la que probablemente Santa Cruz puede considerarse pionero en ese debate ya hiper y archiconocido entre proteccionismo y libre cambio. A lo largo de sus casi 10 años de administración, el mariscal va a marcar una lógica de protección de la industria local a través de una política arancelaria y a través de una política de incentivos. No va a ser una línea absolutamente inalterable, va a tener que ver con los momentos que enfrenta su propia administración, va a desarrollar además una política monetaria que luego generará polémica, la famosa creación de la moneda feble, que tiene una etapa muy importante y muy positiva para el erario boliviano, pero que en el tiempo va a convertir nuestra moneda en un elemento muy frágil en su presencia internacional. Menciono solo algunos aspectos del administrador y el estadista. Pero el punto más significativo e irónicamente el que plantea los mayores cuestionamientos a la obra fundamental del mariscal es sin duda la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Esa es la idea matriz, esa es la ilusión, el deseo, la obsesión, la lógica de construir un espacio geopolíticamente imprescindible en la América del Sur del siglo XIX. Geopolíticamente imprescindible para equilibrar a la Confederación Argentina de las Provincias del Sur, al poderoso imperio brasileño y en el planteamiento del control del Pacífico Sur que tiene que confrontar con China. Santa Cruz concibe un proyecto integracionista que es capaz de realizar entre 1836 y 1839, siguiendo este razonamiento integrador del libertador Simón Bolívar. La decisión crucista de construir la Confederación plantea las observaciones y las objeciones que desde la historiografía boliviana se hacen a esa tarea. Esa gran pregunta de ¿es que Santa Cruz era verdaderamente un boliviano de corazón o en el fondo creía más en el Perú? Estamos hablando de 1836. Estamos hablando de 11 años después de la independencia de Bolivia. Estamos hablando de la construcción de un espacio político, geográfico y social que todavía no está totalmente consolidado. Y estamos hablando de un razonamiento absolutamente coherente. Hay una tradición histórica, hay una construcción prehispánica, hay una construcción colonial que define, por lo menos en la lógica de su proyección, un horizonte común entre Perú y Bolivia. Por lo tanto, la visión crucista de la integración es una visión no solamente legítima, sino imprescindible. Obviamente, el desarrollo posterior de la historia permitió, probablemente a partir de 1841 y la gesta de Gaby del mariscal boliviano, la constitución definitiva de la nación boliviana. Pero ese es un elemento de consecuencia que Santa Cruz no podía adivinar y que no limita, ni reduce, ni menoscaba la grandeza de su proyecto integracionista. Santa Cruz, además, consciente de la necesidad de equilibrios, divide al Perú en dos estados para que no hubiera una desproporción que desfavoreciera a los intereses de Bolivia. Pero la mirada está más allá del chauvinismo, la mirada está más allá de lo local, la mirada está más allá del elemento que hoy, en la distancia del tiempo, podemos plantear como punto de juicio y de crítica a Santa Cruz. Jorge Basadre, uno de los historiadores más importantes de América Latina y el más grande historiador del Perú, tenía una frase que tomó de algún famoso escritor cuyo nombre no me viene hoy a la mente, en la posibilidad de encuadrar el drama, la ironía de la vida de Santa Cruz. Para Santa Cruz, decía Basadre, parafraseando a ese escritor, no resonaron las trompetas del cielo, ni se abrieron las puertas del infierno. ¿Por qué?
porque ni los peruanos reconocen la grandeza del protector de la Confederación Perú-Boliviana, ni los bolivianos acabamos de colocar a ese gigantesco personaje en el pedestal que le corresponde. Santa Cruz, y termino aquí, fue un ser humano, con grandezas y miserias. Fue un ser humano que construyó a través de la ambición personal, a través del juego político, pero fue un ser humano superior desde el punto de vista de su concepción política e histórica a la época que le tocó vivir. El gran proyecto crucista es el espacio de pensamiento y de acción más grandioso que boliviano alguno haya diseñado en nuestra historia. Es el único de los bolivianos de nuestro pasado que ha influido de manera decisiva en el destino de una región geopolítica y de la historia de tres países, Bolivia, Perú y Chile. Creo en consecuencia que nos corresponde, que tenemos el desafío de reconocer a Andrés Santa Cruz Carahumano con esos dos apellidos que lo asientan con la fuerza de una montaña en este macizo andino a los bordes del lago Titicaca y que lo constituyen como un faro de esta región, la paz para una nación, Bolivia, y para una visión integradora todavía pendiente. Si somos capaces de entender eso, no nos quedará la menor duda de que ese ser humano, no una estatua de bronce, no un ser perfecto, sino ese estadista con sus grandezas y debilidades, fue para mí, sin ninguna duda, la figura más importante de la historia de nuestra nación. Muchas gracias.